Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bueno, gente, aquí estamos en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en esta edición internacional del Glóbulo. Gracias a todos los que se van comunicando, a todas las galácticas y galácticas que nos van enviando mensajito a través de galacticaradiotv@gmail.com. También pueden hacerlo a través del WhatsApp 11 27 00 34 81, la línea directa IP 63 80 21 51. Aquí estamos para escucharlos, para que también ustedes opinen. A ver, ¿qué le parece a cada uno de ustedes las declaraciones, las afirmaciones que viene haciendo en las últimas horas el jefe de gabinete Manuel Adorni? Bastante confusas, se victimiza, no se victimiza. A ver, ¿cuál es la opinión de ustedes, de la gente, no? Sería un poco la cuestión. Vamos a escuchar, antes justamente de establecer el diálogo con el abogado penalista José Luis Ferrari, que nos acompaña hoy justamente como lo hace habitualmente, para conocer un poco su opinión, su visión y evaluar justamente lo que decía hace mucho tiempo atrás el actual jefe de gabinete, en ese momento vocero presidencial de justamente el mandatario argentino, Javier Gerardo Milei. Vamos a escuchar lo que decía para después evaluar lo que acaba de comentar, confirmar en las últimas horas, para ver ustedes qué es lo que piensan al respecto. Ahí lo escuchamos. ¿Qué dijiste de mis declaraciones juradas? Yo dije que su declaración jurada no figura, por ejemplo, la casa que está en Exaltación de la Cruz. Bueno, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Está todo lo que tiene que estar declarado, está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. ¿Qué dijiste de mis declaraciones? Bueno, esto es lo que decía en su momento justamente el actual jefe de gabinete, ex vocero presidencial, con bastante prepotencia, con mucha arrogancia, con mucha soberbia, como se venía manejando hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora como que bajó un poco, unos cuantos cambios, pero anoche justamente hizo una declaración en la cual mucha gente no le cree. Fueron bastante confusas las explicaciones de Manuel Adorni, el jefe de gabinete de la Argentina. Vamos a ver qué resuelve la justicia en definitiva, ¿no? Porque parece ser de que no pagar los impuestos sería lo lógico, lo que dan a entender justamente los funcionarios actuales, respaldado por el propio mandatario argentino, ¿no? Cuando la gente ha hecho tremendos esfuerzos para poder bancar y sostener al Estado argentino con una cantidad de impuestos impresionantes que cobran, con lo que afanan, con lo que chorean las 24 horas del día. La gente realmente ya está bastante hinchada de las que te jede, ¿no? De este tema vamos a hablar justamente, vamos a analizarlo con el doctor José Luis Ferrari, abogado penalista, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto saludarte, bienvenido, como siempre. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, a ver, hice la introducción, pusimos justamente una de las tantas declaraciones raras que hizo 2x3 justamente el jefe de gabinete en su momento, y bueno, lo que resultó ayer justamente con sus explicaciones dados, bueno, a sus amigos del grupo La Nación, para tratar de alguna manera de esclarecer lo que mucha gente sigue dudando, ¿no? Este enriquecimiento ilícito y esta manera de no poder justificar realmente un manejo casi de $1 millón en un año, o sea, una cosa bastante rara. Seguramente la justicia va a tener que investigar y que analizar esta cuestión, a ver de dónde salió, cómo hizo Adorni, como otros tantos funcionarios de la Argentina, que se, bueno, enriquecen indebidamente y que después se quieren lavar las manos, ¿no? No sé cuál es tu visión. Bueno, hay una cuestión que, las declaraciones son una cosa en el marco de una entrevista periodística. Claro, por eso. Un personaje que después del viaje de la señora esposa a Nueva York, sí, recibió, esto es una apreciación personal, un tiro que lo hirió de muerte. Pero esto puede ser una apreciación simplemente de observador, claro, de la realidad argentina. Pero hay una cuestión que ha cambiado significativamente con la llegada de este signo político al gobierno, que es: se presume la inocencia fiscal. Claro. ¿Qué quiere decir? Hay una ley que presume que un evasor es
inocente fiscalmente. Esto nos puede gustar o no nos puede gustar. El jefe de gabinete, hábil, vivo, con abogados más vivos y más hábiles que él, Claro. ¿Qué hicieron? Lo hacen acogerse. Dice, a ver, de buenas a primera conocemos de que como muchos argentinos, cosa que es cierto, ahorran en negro y ahorran en moneda extranjera. Sí. Es cierto. Claro. Hay una cuestión que a mí me hace ruido, que es como todo ese movimiento de las criptomonedas. Criptomonedas que no recuerda, pero que encontró un pendrive que le da la... llamativo, misteriosamente, pero, ¿no? Claro. pero podría suceder también. Sí. Va a pagar, va a pagar una suma, va a declarar una suma de dinero ahorrada a la señora, o una suma de dinero ahorrada él. Raro que antes, no sé, a mí lo que me hace ruido, que esto es lo que le va a hacer ruido a la justicia, Arca bien puede no perseguirlo por el blanqueo de dinero, pero ¿qué puede pasar? La justicia va a decir, pero a ver, escúcheme, usted compró un departamento que canceló todas las cuotas cuando asumió como jefe de gabinete, pero un departamento en un barrio que era fomentado por el Instituto de Vivienda de la ciudad, para gente de clase media. Claro, de bajo recurso, digamos, laburante, profesional. Entonces, claro. ahí donde se dibuja totalmente todo ese ensayo defensista. Claro. De todos modos, conozco al fiscal, conozco la fiscalía, entiendo que esto no va a ser razón suficiente para que no sigan investigándolo. Puedo pensar también, de cara a los hechos que son de conocimiento público, que tanto el juez como el ministro de Justicia que tienen esta causa fueron juntos a la reunión del GAFI, el organismo contra la prevención del lavado de activos. Sí. Bueno, puedo pensar un montón de cosas. La justicia tiene última palabra. Rige la presunción fiscal y rige la inocencia fiscal, con lo cual ha cambiado todo el ordenamiento legal, con lo cual también le da el beneficio de la duda. Después, si le va a alcanzar para zafar, me daría la sensación de que no. Ahí es otra cosa, ¿no? Otro cantar. Lo que pasa, ¿sabés, José? Lo que yo noto, ¿no? Con los oyentes, los televidentes, que nos escribes, que nos mandan mensajes permanentemente, hay un cansancio tremendo, hay una gran bronca y una gran calentura de mucha gente que los ha votado, que ha confiado en este gobierno y que se encuentra totalmente defraudado, ¿no? Porque pasa lo mismo que ha sucedido con otros gobiernos, que te marcan con un dedito lo que no se debe hacer, y en el final descubrimos y nos damos cuenta que aparecen misteriosamente de la noche a la mañana con un montón de casas, de departamentos, de vehículos, de viajes, realmente con un lujo impresionante que no tienen forma de justificarlo. Entonces acá, bueno, evidentemente está bien, puede haber hecho algún tipo de ahorro como lo han hecho muchos argentinos, porque evidentemente el país viene de joda en joda. Es una vergüenza lo que pasa con la economía de la Argentina, como van deteriorando al ciudadano que labura, que apuesta realmente a tener una digna calidad de vida, y que desgraciadamente los gobiernos que venimos teniendo han sido un verdadero desastre, ¿no? Pero lo caótico de esto claramente nos lleva a sospechar que curiosamente hay digamos, una matriz de corrupción generalizada en la Argentina, que la toman todos los funcionarios o los políticos cuando llegan al poder, y que la van rearmando, ¿no? O sea, cada uno va rearmando una estructura a beneficio propio y de su entorno, de sus amigos, justamente para establecer esa matriz de corrupción permanente, armar las quintitas, todo. O sea, te doy un ejemplo concreto, ¿no? Lo que pasa con los organismos del Estado de Comunicación. Si tomamos, por ejemplo, lo que sucede con la Secretaría de Medios de Comunicación de la Argentina, que maneja una caja impresionante, lo que pasa, por ejemplo, en el canal del Estado, en el canal oficial, Canal 7, en Radio Nacional, donde hace décadas que viene pasando lo mismo, ¿no? Yo lo hablé en algún momento, en la época de Raúl Alfonsín, me convocaron en la época del kirchnerismo, me convocaron en la época de Macri, en varias oportunidades estuve 3 o 4 días, y cuando vi eso, dije, miren, esto hay que hacer borrón y cuenta nueva. Nadie se anima, nadie quiere hacerlo, porque todos ven el volumen de guita que se mueve ahí, en ese sistema, de que, bueno, terminan siendo tentados, ¿no? A pesar de todo lo que dicen previamente a llegar allí a Balcarce 50 o a llegar a los organismos del Estado. La matriz de corrupción de la Argentina es gravísima y tremenda. Si la justicia argentina no le pone freno a esto, vamos a seguir
décadas con el mismo problema y ya nos estafaron a 4 o 5 décadas, ya nos cagaron la vida a un montón de generaciones. Nuestra obligación es decirle, muchachos, esto debe terminarse, hasta aquí llegaron y basta. Y tal vez Adorni, que era el fusible para que justamente el mandatario argentino elegido dentro de un sistema democrático demuestre que había transparencia en ese sentido, pero parece ser que no lo quiso hacer, ¿no? Es hora de que realmente la justicia defina con honestidad y transparencia que este tipo de cuestiones no pueden seguir sucediendo en la Argentina, José Luis. Bueno, debiera ser así, pero el fuero que investiga a los funcionarios públicos es el fuero federal. El fuero federal, a ver, esta matriz de corrupción política que hablas vos, lo que Javier Milei en campaña llamaba la casta política. Claro. Ahí tenés. Y él se puso a la cabeza de la casta política, y de cara a lo que sucede con la causa Libra, que involucra a su hermana y a Adorni, ahí está el movimiento de las criptomonedas. Bueno. Puedo decirte de que se ha hecho el jefe de esa matriz de corrupción política. La justicia debe dar respuesta, pero también te nombré que en este momento el juez que tiene la causa Adorni, que es el juez Lijo, viajó con el ministro de Justicia a una reunión de organismos de lavado. Tiene una gran responsabilidad, evidentemente. Viajan en business juntos, comparten algún champancito, de alguno de esas delicias que hay en un vuelo de business. Qué sé yo. Te puedo decir de que debiera de ser así. De todos modos, también te puedo decir una cosa. Creo que, como hablas vos bien de la gente que te cuenta porque vos caminas la calle, este gobierno está terminado. Hagan lo que hagan, el futuro político de Javier Milei está terminado. Más de Adorni todavía, ¿no? Claramente, que se olvide. O sea, yo no sé, esto no quiere decir que yo digo que va a ganar Kicillof o que va a ganar Cristina. No, pero evidentemente la estafa, la mentira, el engaño, el defraudar a la gente que ha confiado en ellos, justamente cuando dijeron que iban a venir a hacer un blanqueo, una limpieza, y ahora, o sea, esto te está demostrando de que quieren apañar justamente los hechos de corrupción. O sea, vamos a hablar con total claridad. Se ofenda a quien se ofenda, cueste lo que cueste. Realmente yo no tengo ningún compromiso, no estoy ensobrado con ningún político de la Argentina. Hace 50 años que transito los medios de comunicación y nadie puede decir absolutamente nada de esto. Todo lo contrario, muchos de los que lo entrevistan o aquellos que están habitualmente en contacto con él y que le brinda justamente entrevistas o conferencias o que dialoga con ellas, estas personas sabemos que muchos tienen algunas cuestiones de fondo, ¿no? O sea, conmigo no pueden decir nada, no tengo ningún aviso del gobierno ni de ningún estado de la Argentina, o sea que más claro que eso es imposible. Pero lo que llama poderosamente la atención es esto, ¿no? El engaño, la estafa y el guitarreo permanente que hacen los dirigentes políticos, donde la gente confiamos en que esta gente va a venir a ordenar las cosas, y si terminan jodiéndose entre ellos mismos, como lo que viene pasando hace muchos años, que se pelean el presidente con la vicepresidenta, que los principales hombres y mujeres que lo acompañaron para que lleguen donde están terminan siendo expulsados del gobierno. Entonces hay una mediocridad, una falta de respeto absoluto, y es vergonzoso lo que pasa en la Argentina. Está bien, sucederá en otros países, pero estamos aquí, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es cuidar el sistema democrático, y con este tipo de gente y de manejo camaleónico que tienen, es totalmente perverso y inmoral esto, ¿no? Bueno, claro, lo que está en riesgo es el riesgo de la continuidad democrática. Claro, ahí está. No es muy amigo el presidente y sus súbditos del sistema de la forma de gobierno republicana y federal. Me parece, por el contrario, creo que se maneja como un dictador. Fíjate que recién ahora cumplieron a rajatabla con la ley de financiamiento universitaria. Claro, después de todo lo pelote que hicieron, claro, y por la mitad. No son amigos de la ley, no respetan la ley. Se desgastan ellos mismos necesariamente, o sea, teniendo gente que los ha asesorado adecuadamente, que los quiso ayudar, los tipos hacen todo lo contrario. Entonces, eso es lo que no terminamos de entender. O sea, ¿qué es lo que pasa por la mente de esta gente? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren, no? Plata.
Bueno, que eso, plata, pero plata. a costillas del sufrimiento de la gente esto no es factible. No podemos tolerar más este tipo de cosas. Que se sienten frente a una pantalla de televisión a 3 cámaras que nos sigan mintiendo alevosamente como lo vienen haciendo hace décadas, ¿no? Diciendo de que vienen a resolver los problemas de la gente, y tenemos a los jubilados que se cagan de hambre, a los maestros que no llegan a la semana, a los médicos que se van, en fin, el sistema de salubridad que está destrozado. O sea, está bien, pagá, cumplir los compromisos, pero no le cagues la vida a la gente, al ciudadano que se está rompiendo el lomo como para ver cómo hace para sostener a su familia y poder llegar a fin de mes pudiendo comer sencillamente algo tan elemental y básico en un país como la Argentina, que tiene todo a su favor. Pero estos tipos se la afanan todas, se vienen choreando hace décadas y haciendo siempre el mismo chanchullo, mintiéndonos y cagándonos la vida a los ciudadanos indebidamente, y después tenés que escucharlo a un funcionario que te sale a mentir cagándose de la risa en la cara del propio tipo que lo está entrevistando. Entonces vos decís, ¿dónde estamos? Podríamos decir lo siguiente: si se comenta que el lío del avión, como te nombré al principio, de la mujer de Adorni, fue porque la esposa, se enteró de que viajaba con otra mujer que no era ella. Claro, ahí hay otros temitas, unos personales. Tarotista también, la tercera en discordia, tarotista también, podríamos pensar de que por un ataque de celos que dijo, o va esa HDP, exacto, o voy yo, el hombre inteligentemente recalculó y llevó a su mujer. Evidentemente estamos de una gente, a ver, si le miente a la mujer, le miente a todo el mundo, así que no hay pero mucha nosotros más no podemos, opción. o sea, el ciudadano, nosotros no podemos entrar en ese juego de si el tipo lleva al amante, que ya lo sabemos que pasa en todos los aspectos. O sea, esto no es ninguna novedad. Vamos a hablar claramente cómo son las cosas. La gran mayoría están todos metidos en la joda, todos tienen alguna cuestión ahí de fondo. No es nuestro tema meternos en los temas personales, si tiene o no amantes, si es esto, si es lo otro, que ya sabemos que existen. O sea, y nos metemos cuando la mantiene con nuestra plata. Ahí está el tema, claro. Lo que pasa es que una cosa es que ellos hagan la suya y otra cosa que le estén cagando la vida a la gente como lo vienen haciendo, afanándonos, mintiéndonos y estafando, y encima después te hablan como diciendo, enojado, no, me acusaron de esto, del otro. Viejo, si vos sos el que te está mandando la de Pato Criollo, y bancátela o tomátela, porque no podés estar en un sistema democrático, en un gobierno que se supone que es democrático, mintiendo y estafando cuando nadie le cree nada. O sea, lo ideal hubiese sido, como lo dijimos hace, no sé, 2 o 3 meses atrás, que lo hubiese mandado de embajador ahí a Uruguay, a Chile, cruzando el riachuelo, aunque sea, y la cosa hubiese sido más prolija, pero evidentemente están mal asesorados o se creen tan vivos, tan piola, que pueden pasar por arriba de todo el mundo, como lo quieren hacer, y ya estamos cansados de eso, ¿viste? Ya no se puede tolerar más este tipo de situaciones de atropellos, de ladrones, delincuentes, estafadores, mentirosos, que encima se respaldan entre ellos, arman una estructura, ¿viste? Una coraza para meterse todos en la misma cuestión. O sea, ahora lógicamente con esta alternativa se van a meter unos cuantos funcionarios, unos cuantos políticos para tratar de salvarse de los chanchullos que han cometido. Eso no se puede permitir más en un país serio. Eso hay que terminarlo sí o sí. Quien blanqueó dinero con esta misma elemento legal al cual se acoge el sinceramiento fiscal es el titular del ARCA, el mismo el que te le aparecieron los departamentos en Miami. Claro, el que tiene que controlar a la gente, ¿te das cuenta? Entonces, evidentemente, hay una cuestión que el propio presidente tendría que llamarlos, Javier Gerardo Milei o quien sea, muchachos, esto no puede ser así. O sea, vinimos acá a producir un cambio, a terminar con la casta. ¿Y qué estamos sosteniendo o reafirmando lo mismo que pasaba anteriormente? Entonces, por eso se enoja el presidente con muchos de nosotros, se enojó justamente porque le planteamos de antemano, mire, presidente, que esto así no funciona, esto hay que ordenarlo de otra manera. Mucha gente, te vuelvo a repetir, lo trató de ayudar. Cuando inició su mandato le hemos acercado los reclamos que hacían la gente, los organismos no estatales, ONG, fundaciones. Se le presentó en su momento, un grupo de periodistas le presentamos una serie de elementos para que realmente tenga facilitado el camino. Ni siquiera lo llamó, los entrevistó a ninguno. Entonces, ni derivó tampoco
a sus colaboradores, a sus ministros, a sus secretarios, todos los temas que le habían acercado un montón de gente, sus propios colaboradores, o sea, desde Mondino hasta un montón de gente que trabajó con él, le fue planteando un montón de dificultades que había que corregir. No lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se contaminan los políticos cuando llegan a Balcarce 50? Habría que preguntarse. El Parlamento argentino entra en connivencia que no controla, que no le dice... señores, esto hay que ordenarlo. No le llama la atención, no le tocan timbre. Así como joden, intentando censurar, prohibir, perseguir a los comunicadores sociales que le planteamos estas realidades que pasan. ¿Por qué no plantean estas cosas con sinceridad? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de o todos tienen una moral muy laxa o todos son socios del mismo negocio. Me inclino por esta segunda opción, y quien debe de corregir este tipo de conductas y este tipo de organizaciones que se sirven de los dineros públicos es la justicia. Claro. Entiendo yo que Adorni va a ser un buen espejo donde mirarse. Depende cómo actúe la justicia. Claro que sí. Esperemos que la justicia actúe como corresponde, a pesar de tener las relaciones que tienen. No podemos seguir sosteniendo el tema de la servilleta, ¿te acordás? De la época de Corach. Se pensaba que eso iba a cambiar. Seguimos con el servilleteo de la presión política ante la justicia, y claramente la justicia, como el periodismo, los comunicadores sociales, tenemos que tener un criterio independiente de transparencia y, bueno, plantear las cosas como son, y si se enojan, pero que traten de corregir las cosas, porque no podemos seguir pasando estos papelones, esta vergüenza internacional en un país, como te decía en un principio, que tiene todas las alternativas para que la gente esté bien, y hay un alto porcentaje, casi el 60-70% de la gente que está en una situación crítica, ¿no? Por la viveza criolla, por la regionalidad de siempre, Es la gente que sobra para el gobierno. Bueno, por eso, justamente. Entonces, es muy llamativo esto, ¿no? O sea, los que vienen a corregir, a resolver los problemas, terminan haciendo cosas peores de las que teníamos. Porque si se pone a analizar uno, el tema de la cuestión de los jubilados, el tema de la cuestión de la educación, que ¿por qué esperaron tanto tiempo y ahora tuvieron que ceder? O sea, era lógico. Lo que pasa que, bueno, con los jubilados o con los médicos o con los discapacitados, como es menos la cantidad de gente, los tipos se abusan y toman de idiota a la sociedad. Entonces también hay una responsabilidad, creo yo, no sé cuál es tu visión, de responsabilidad del ciudadano, de cada uno de nosotros, de marcarle y de salir a acompañar a nuestros mayores, porque no se puede permitir que lo caguen a palos a una persona de 70, 80 años que va a reclamar porque se está cagando de hambre, porque le dan 300 lucas miserables por mes y porque no puede comprar los medicamentos. Entonces, ese tipo de cuestiones en un mandatario, en un líder, en un caudillo político, tienen que entrarle en la cabeza, ¿viste? Porque si no, seguimos siempre con la misma. ¿O me equivoco? No, es una figura de personalidad en la política, no es un líder político, los líderes actúan de otra manera, simplemente viene a defender los intereses de un sector. Pero hubo este fin de semana dos hechos que me hacen pensar, por eso te dije que este gobierno, en mi opinión, está terminado. Uno fue la ceremonia de entierro del Indio Solari, claro. Demostraciones de gente que seguramente muchísima de la que estaba en esa cola había votado a Milei. Totalmente. Y hasta estoy después convencido te voy a contar de que en privado te voy a comentar, no lo voy a decir al aire, porque no soy un destituyente, no quiero apostar a golpista, pero realmente el propio gobierno se perdió una gran oportunidad por la soberbia que tienen, porque también tuvo una gran oportunidad y la desaprovechó justamente por la inoperancia y la incoherencia que tienen, porque tenían un dato clave que lo podrían haber manejado justamente a su favor. Tampoco lo hicieron. Se creen tan vivos los tipos, se creen tan piolas, que desaprovechan las pocas oportunidades que tienen. Entonces, la verdad que es llamativo, ¿no? Porque, bueno, un personaje como el mandatario actual de la Argentina, que dicen que es economista, que es un gran conocedor de un montón de temas, que trabajó con un gran empresario como es Ornequian, tendría que tener esta visión, o los colaboradores más cercanos, cuando alguien le acerca o le comenta algo, debería escuchar y decir, bueno, a ver, probemos esto porque realmente es una alternativa. Tampoco lo hacen. O sea, la idiotez política, el creérsela, ¿viste? Que
puede ir por todo, lo lleva a este tipo de dramas que terminan destruyéndose ellos mismos. Y el otro hito que marca el hartazgo general fue el recital de Lali Espósito. Bueno. Lali Espósito enfrentó al gobierno y encabeza al presidente en el momento que asume Milei, que es donde tenía la popularidad de arriba. Lo putearon atentamente en el gobierno, donde al gobierno, a Milei y a la hermana, en el recital de Lali Espósito, donde la gente que fue a verla tenía que pagar un promedio de 200.000 pesos para entrar, y el estadio estaba explotado, con lo cual te dije, el hartazgo social llegó, se manifestará de distinta manera. Lo único que te ha hecho todavía volar por los aires al gobierno es que no ha aparecido en la oposición una figura que convoque. Cuando aparezca una figura, listo, claro, el tema es una cuestión de días. Exactamente. Te mando un gran abrazo, estimado José Luis. Gracias. Muy amable. Bueno, ustedes lo escuchaban al doctor José Luis Ferradi, abogado penalista, con quien estábamos analizando estos desastres que pasan en un sistema democrático como el de la Argentina, donde realmente la inmoralidad, el atropello y el caradurismo ya realmente sobrepasaron cualquier cuestión razonable. Ya venimos con más Galáctica en este Glóbulo Magazine para vos.